algunas clases este tema. La verdad, pues da mucho que platicar realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Les voy compartiendo pantalla. Ahí los que puedan activar cámara, por favor, háganlo, muchachos, ¿ok? Y bueno, pues hoy nos toca platicar acerca de la termología. Esta es una rama o parte de la física que estudia los fenómenos en los que van a intervenir el calor y la temperatura. Ahora bien, muchas veces nosotros la vemos como la termodinámica misma o como la calorimetría, que tienen que ver con esta parte realmente, ¿ok? Y pues bueno, vamos a comenzar. Fíjense que hoy vamos a platicar acerca de la energía térmica, de las escalas térmicas, de la transferencia de calor, de la dilatación térmica, del calor específico y de las leyes de la termodinámica. Y creo yo que aquí es donde, pues, más nos vamos a debrayar. Bueno, yo me emociono demasiado, siendo un poquito sinceros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, muchachos. Fíjense que aquí la parte es muy curiosa porque cuando nosotros agarramos y empezamos a hablar estos temas, por lo general, lo primero que hacen es definirte qué cosa es el calor y definirte qué cosa es la temperatura. Pero, a veces yo, por ejemplo, he visto algunos libros donde, pues, te definen el calor como la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. Y para ser un poquito, pues, precisos, creo yo, desde mi punto de vista, que es una definición que no está muy bien definida realmente. O sea, algo le falta, o sea, hay que asentarla un poquito más. Hay otras que sí están perfectamente bien definidas y bueno, fíjense que para hablar de calor, antes que hablar de calor, en realidad nosotros tenemos que hablar de la energía térmica, que también es conocida como la energía interna del sistema. Es decir, la energía térmica es la energía de todas las partículas que forman el cuerpo, que la oscilación de temperatura en el cuerpo te va a señalar el aumento o la disminución de su energía interna. Y esto, pues, nosotros lo entendemos en el momento que se manifiesta, pues, algo caliente o algo frío, entre comillas, frío. La ganancia o pérdida de la energía interna durante el proceso, a eso sí se le llama calor. Dicho de otra manera, siempre que nosotros tenemos un cuerpo, este cuerpo va a tener sus moléculas y sus moléculas van a agarrar y van a tener movimiento. Y ese movimiento se llama energía interna. Nosotros la representamos normalmente con una letra U, la energía interna del sistema. Si yo tengo por otro lado otro sistema que no tiene nada que ver con el primer sistema y también tiene sus propias moléculas a cierta energía cinética de esta, bueno, a eso se le va a llamar energía sistema del otro sistema, ¿no? 1 y 2, por ejemplo. Pero cuando yo hago que de alguna manera estos dos sistemas que antes no tenían nada que ver, ahora empiecen a interactuar el uno con el otro, a partir de ahí va a agarrar y va a empezar a ocurrir una transferencia de energía. La transferencia de energía que se está dando de un sistema que por lo general es del que tiene mayor energía interna al que tiene menor energía interna, a eso precisamente se le llama calor. Y muchas veces hay que tener cuidado porque el calor se entiende o se malentiende como que si esto fuera el calor, ¿no? Ah, mira, la energía interna de las moléculas de un cuerpo. No, eso es energía interna, ¿no? Eso no es calor, eso es energía interna. El calor, entonces, sí es solamente esta flechita, ¿no? Esta transferencia de energía, ¿ok? Ahora, muy importante recordar que, pues, esta transferencia de energía la vamos a medir en calorías, que estamos muy familiarizados siempre verlo en alimentos, pero bueno, en realidad es para todos los sistemas. Y esta cantidad de calor hay que recordar que tiene algo que se llama equivalente mecánico calórico, que nos está diciendo que esta energía se va a transformar en trabajo, que según esto, la equivalencia es de 4.186 joules, o muchas veces la redondeamos a 4.2 y pues no pasa nada realmente, 4.2 joules nos sirven bastante bien. De hecho, fue el mismo Joule quien propuso el valor de 4.2 cuando él hizo sus experimentos, ya con el material de hoy en día, con los instrumentos de medición y experimentación, bueno, ya se definió como 4.186.
¿Ok? Por aquí también existe otra equivalencia calórica, que bueno, nada más queda como equivalencia calórica, que son las unidades británicas. Dice que una unidad británica térmica equivale a 252 calorías. En realidad, casi no trabajamos mucho con este valor, pero es importante teóricamente tenerlo en cuenta por cualquier cosa, ¿ok? Ahora bien, cuando nosotros entendemos que el calor es esta transferencia de energía, tenemos que recordar justamente cómo se puede dar esta transferencia de energía, cómo se da esta transferencia de calor. Y bueno, nosotros recordamos que se da por medio de 3 formas, mínimo, ¿no? Que son la conducción, la convección y la radiación, ¿ok? En la conducción dice que normalmente se va a manifestar un poquito más en los sólidos, que las moléculas pues están pegadas, acuérdate que así son las moléculas en un sólido, y que tú puedes agarrar y empezar a excitar una parte de este cuerpo sólido y vas a hacer que esta molécula vibre. Y esta energía se va a contagiar o la va a transmitir, de hecho es lo más correcto, a la molécula que sigue. Y luego a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue. En la vida real nosotros vemos un efecto como que primero se calienta esta parte y poco a poco se va calentando el demás material hasta que al final todo el material termina caliente y bueno, esa es su forma de transferencia, ¿no? O otros la podemos interpretar como una transferencia donde tiene que forzosamente haber un contacto de los cuerpos para que esto pueda ocurrir. Es como quien dice la más común. Ahora, la transferencia por convección, esa más que manifestarse en los sólidos, en realidad su manifestación más importante es dentro de los fluidos. Esos son líquidos y gases. Tiene que ver un poquito con el comportamiento de transferencia por conducción, pero hay que tener un poquito de cuidado. Esto normalmente ocurre, por ejemplo, en este dibujo tenemos una olla con agua y vemos que las moléculas de hasta abajo son las primeras que sufren la excitación de energía. Se puede dar que por conducción, molécula tras molécula se vayan transfiriendo la energía y al final tengas, lógico, cierto calor en la base del líquido. Pero aquí lo interesante, hay que recordar que siempre que tú tienes una excitación de energía o aumento de calor y temperatura, vas a provocar dilatación. Y esa dilatación, lógico, que va a expandir estas moléculas. Y entonces en cristiano esto quiere decir que la misma masa está ocupando un volumen más grande y te provoca una caída de densidad. Las caídas de densidad o densidades bajas, recuerda que al menos en sustancias, tienden a irse hacia arriba. Lo que quiere decir es que estas moléculas calientes van a ascender y van a agarrar y van a hacer que las moléculas que aún están frías, por densidad o por comparación de densidades, tienen densidad más alta que las anteriores, van a bajar. Las nuevas moléculas que están frías en la base de la olla se van a calentar, las que están arriba ligeramente se van a enfriar y otra vez van a ascender y van a bajar y así sucesivamente, creando la famosa corriente de convección. Estas corrientes de convección, bueno, pues están muy chidas y todo en una olla y todo el rollo, pero en realidad se puede entender muchísimo mejor cuando lo analizas, por ejemplo, con los mares, ¿no? Por un lado tienes el mar frío que viene del polo norte, polo sur, y cerca del Ecuador tienes los mares más calientes, y entonces tú puedes agarrar y empezar a entender por qué se dan las famosas corrientes marítimas. Son las corrientes de convección realmente, ¿ok? Y por último, la transferencia de calor por medio de radiación, que tiene que ver con que solamente se van a dar cuando tengan presencia de ondas electromagnéticas. Y esta, a diferencia del contacto de convección, que poco a poco se van moviendo las moléculas, cosa que no ocurre en un sólido, lógico, la radiación dice, no, todas de un jalón. Yo, como soy una onda electromagnética, voy a excitar a todas las moléculas al mismo tiempo. Esa es la gran diferencia. Por eso lo vemos, por ejemplo, en nuestro horno de microondas y todas estas cosas. Recuerda que la luz es una onda electromagnética, por eso cuando tú recibes una luz, en realidad pues te está calentando, ¿no? Dicho de otra manera, pues el sol calienta, ¿no? Valga la expresión, ¿ok? Ahora bien, una vez que nosotros recordamos y entendemos esto de las transferencias de calor, pues ya lo tenemos que empezar a cuantificar de alguna manera.
y lo hacemos nosotros por medio de las escalas térmicas. Las escalas térmicas más comunes, de hecho, pues son la Celsius y la Fahrenheit, estas dos de aquí. ¿Ok? Pregunta, muchachos. ¿Alguien me puede recordar cómo se hizo la escala Celsius, que es la que nosotros manejamos en México? No. No manchen. Y es nuestra escala, no hagan eso. Porque, no sé. No, tranquilos. Más o menos cuenta la historia que Celsius lo que hizo fue tomar como sustancia base al agua y la llevó a sus dos estados importantes, ¿no? El punto de fusión y el punto de ebullición. Tomó un termómetro de mercurio y todo el rollo. Y entonces a esta dilatación del mercurio dentro de estos dos puntos de ebullición y de fusión, los marcó. El de fusión lo marcó como 0 grados. Y el de ebullición lo marcó como 100 grados. Separó este tubo y lo dividió perfectamente en las 100 gradillas y se acabó. Ahí tenemos nuestro termómetro. Por eso nuestra escala se llama escala centígrada. 100 espacios. Ahora bien, lo más curioso es que Fahrenheit hizo algo parecido, pero no igual. A diferencia de Celsius, que Celsius toma el agua, Fahrenheit toma una mezcla de agua y amonio. Y eso provoca que, lógico, la sustancia base se empieza a comportar diferente y su escala se movió, y vaya que se movió. El 0 lo encontró ligeramente más abajo y el 100 pues también ligeramente más abajo. Y él también dividió su escala en 100. Pero también lo interesante es que no mantenía la misma proporción que la escala de Celsius. De hecho, para que nosotros podamos entender muy bien esta idea, al menos de estas dos escalas, es importante que tú entiendas dos conceptos muy importantes. El primero de ellos, el 0,32. Cuando nosotros en Celsius estamos en 0, Fahrenheit se encuentra a 32 grados, ¿ok? Y el otro concepto, es justamente esta proporcionalidad de las gradillas. Cuando nosotros en Celsius nos movemos un grado Celsius, en escala Fahrenheit nos movemos casi 2, pero no 2, casi 2, ¿ok? 1.8 realmente, ¿ok? Esta proporcionalidad va a ser importante porque es la forma de comportarse de las dos escalas. Este 1.8, bueno, lo correcto es escribirlo como 9 quintos realmente. Pero bueno, para serles un poquito más sinceros, a mí me gusta más manejar el 1.8 porque realmente sí me explica qué está pasando con las escalas, con las gradillas. Por muchos años, hablo desde cuando iba en secundaria y todo esto, pues yo veía el 9 quintos y la verdad a mí pues, no me decía nada realmente. ¿Ok? Entonces, bueno, entendiendo estas dos ideas entre estas dos escalas, lógico que entonces ya podemos establecer nuestra primera ecuación de conversión, que dice que la temperatura Fahrenheit va a ser igual a lo que yo tengo en Celsius, pero debo de entender que se comporta con una proporcionalidad de 1.8 y le debo de agregar el desfasamiento de 32. Esta es nuestra primera ecuación. Lógico, para que se vea más chula, pues muchos lo ponen como TF es igual a 9 quintos de TC más 32. Pero repito, en particular a mí me gusta más manejar el 1.8 porque a mí me recuerda bien el comportamiento de las escalas. A partir de aquí, lógico que solamente empezamos con despejes. Por ejemplo, la TC entonces nos queda como TF menos 32 sobre 1.8. Y bueno, ya no hay mucho problema. Pero desgraciadamente, la historia de las escalas nos dice también que había un problema. Y ese problema era que manejaban valores negativos. Ya en algunos cálculos para los científicos, el manejar valores negativos en temperatura les causaba, pues, entre discrepancias o errores o falsas interpretaciones. Y se dieron a la tarea, entonces, de mejor conseguir una escala que solamente manejara los valores positivos. Y Kelvin fue la respuesta. Kelvin encontró que podíamos escribir el comportamiento de la temperatura por la medición de su energía cinética, o decir, de su calor. Él agarró, hizo estimaciones y encontró que nosotros llegaríamos al cero absoluto, y recordar qué cosa es el cero absoluto,
es cuando hipotéticamente las moléculas de un sistema perderían toda su energía cinética. Eso ocurriría solamente a menos 273.15 grados. Ahí tendríamos el cero absoluto. A partir de ahí, no se quiso meter en más problemas. La gradilla la dejó exactamente igual que la de Celsius. Si se mueve 1 grado Kelvin, se mueve 1 grado Celsius y todos son felices, valga la expresión, ¿no? Ahí está. Por eso nosotros podemos establecer la siguiente ecuación de conversión, que dice que la temperatura Kelvin va a ser igual a la temperatura Celsius más 273.15 grados. Ahí está. Si lo quiere redondear a 273 no pasa nada, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está. Y de aquí, lógico, nos surge un despeje de TC es igual a Kelvin menos 273.15 grados. Ahí está. Pero resulta que los de escala Fahrenheit no se quisieron quedar atrás y establecieron la misma idea. Ellos también quisieron manejar su propia escala positiva, es decir, los ranking, ¿ok? Los ranking hacen exactamente lo mismo, regresan al concepto de cero absoluto, pero ellos haciendo sus estimaciones llegan al valor de menos 459.67 Fahrenheit. Y a partir de ahí, bueno, es la misma historia, ¿no? La gradilla se comporta igual. Por cada grado en Fahrenheit que se elevan en ranking, entonces no pasa nada. Y entonces establecemos fórmulas como que la temperatura ranking es igual a la Fahrenheit más 459.67 o que la temperatura Fahrenheit es igual a la ranking menos 459.67. ¿Ok? Ahora bien, existe otra escala que, siendo un poquito sinceros, no estoy muy familiarizado con ellos, es la Remo. Ahí yo creo que lo interesante sería que mejor la dejáramos de tarea, que lo investigaras poco a poco también. Y bueno, al menos las importantes que son estas cuatro, esas sí las tienes que saber. Ahora, otros datos importantes dentro de estas escalas tienen que ser, pues, lógico. Tu cero absoluto, tu punto de fusión, tu punto de ebullición del agua y tu temperatura corporal. Al menos, por ejemplo, sí sabemos que Fahrenheit tomó en cuenta muy bien la temperatura corporal. Hoy día, por ejemplo, con todo este asunto de la pandemia, creo que ya todo el mundo está muy familiarizado con nuestra temperatura corporal, pues porque la estamos monitoreando muy seguido, ¿no? Tenemos que estar entre 36 y 37 grados. Para Fahrenheit, entre 98 y 99 grados aproximadamente. Bueno, aproximadamente. ¿Ok? Ahora bien, todo esto de las escalas, bueno, se puede resumir, pues ya en una tabla, por ejemplo, de sus fórmulas. Las famosas fórmulas de escalas térmicas. Ahí está. ¿Ok? Son exactamente lo mismo que hemos platicado. Ahora bien, aquí lo interesante es que si te las puedes memorizar, está muy bien, pero realmente creo yo que sería bueno que le eches verdaderamente un vistazo a todo lo teórico de las escalas. Es mejor que las puedas deducir porque dominas la teoría de las escalas a que solamente te grabes las fórmulas. ¿Ok? Bueno, considero yo. Ahora bien, ya una vez que nosotros hemos planteado bien qué es este calor, qué es transferencia de energía y cómo la medimos, que es por medio de las escalas térmicas, pues nos vamos a los primeros problemas un poquito difíciles de la termodinámica o termología, que es justamente hablar de la dilatación térmica. Esta dilatación térmica, bueno, traje estas laminitas donde, pues aquí se resume toda la parte teórica de la dilatación. Recuerda que estudiábamos dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación térmica. Bueno, aquí nosotros debemos entender que esto va a ocurrir en materiales, al fin y al cabo, y que hoy día cada material ya tiene su comportamiento muy establecido por medio de un coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación puede ser lineal, superficial o volumétrico. Lo más común es encontrar tablas que solamente te hablen del famoso coeficiente de dilatación lineal. En internet puedes encontrar muchísimas tablas de este tipo, ¿ok? Donde, pues yo creo que no van a ser manchados como para agarrar y obligarte a que memorices alguno de estos sí ya están un poquito difíciles,
Este sí es un dato que te pueden llegar a dar en algún problema de física. Si acaso tuviéramos que memorizar algo, yo me iría por los primeros dos nada más, ¿no? Así como decir, mira, el acero y el aluminio sí son muy importantes que los llegues a saber, 1.1 y 2.4. Ten cuidado, hay notación científica en estos coeficientes de dilatación. 1.1 por 10 a la menos 5 y 2.4 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Ojo sus unidades, grados Celsius a la menos 1. ¿Ok? Ahora bien, aquí lo interesante de la dilatación lineal es que por lo general siempre nosotros estamos muy preocupados por conseguir las dimensiones finales. Ejemplo, mira, de la dilatación lineal siempre me importa mucho la longitud final, que es igual a la longitud inicial que multiplica a 1 más alfa por el cambio de temperaturas, TF menos T0. Ahí está. Luego también nos preocupa muchísimo la superficie final, ¿no? Cómo se dilató en 2 dimensiones. La superficie final es igual a la superficie inicial que multiplica a 1 más 2 veces alfa por el cambio de temperatura, F menos 0. Ahí está. Y también nos preocupa el volumen final. El volumen final es igual a este volumen inicial que multiplica a 1 más 3 veces alfa por el cambio de temperatura, TF menos T0. Aquí. Y bueno, si tú te das cuenta, pues el comportamiento es el mismo siempre en la dilatación, salvo sus variables, claro, longitud, superficie, volumen, y los coeficientes, que ojo, lo correcto aquí era escribir una beta y una gamma, realmente. Eso es lo correcto en una fórmula. Pero realmente esto nosotros lo sustituimos a 2 alfa y 3 alfa, porque sabemos que el comportamiento es el mismo. Mira, aquí está. La beta equivale a 2 veces alfa y la gamma equivale a 3 veces alfa. ¿Ok? Ahora bien, aquí lo interesante va a ser lo siguiente. Mira, en tus tablas o en la información que te pueden dar, normalmente solo se maneja el alfa, valga la expresión. Nosotros entonces realmente estamos más acostumbrados a manejarlo como 2 alfa o como 3 alfa. Estas fórmulas que tengo aquí en esta parte, de hecho, yo le digo a mis alumnos que mejor cuando hablemos de dilatación, lo hablemos mejor desde los coeficientes de dilatación, porque estos nos sueltan primero, un entendimiento mejor, y segundo, a partir de aquí se puede despejar lo que tú quieras, más allá de grabarte estas fórmulas, que no está mal que te las grabes, creo yo, y tampoco es complicado. Pero, por ejemplo, un error que luego llegan a cometer algunos de los alumnos es que no saben diferenciar cuando en un problema de dilatación te piden longitud final a cambio de longitud, o que te pidan superficie final a solamente el cambio de superficie, o que te pidan el volumen final y a comparación del cambio de volumen. El cambio de algo, acuérdate que son los delta, ¿ok? Entonces, bueno, que los encontramos aquí, en esta fórmula. El coeficiente de dilatación lineal es el cambio de longitud sobre longitud inicial por cambio de temperatura. El de superficie es cambio de superficie sobre superficie inicial por cambio de temperatura. El de volumen es cambio de volumen sobre volumen inicial por temperatura. Y creo yo que esto es más factible para poder hacer despejes. Por ejemplo, aquí te queda el cambio de longitud es igual a alfa por longitud inicial, cambio de temperatura. Y el cambio de superficie igual a 2 veces alfa por superficie inicial por cambio de temperatura. Y por el último, el cambio de volumen es igual a 3 veces alfa por el volumen inicial, cambio de temperatura. Es exactamente lo mismo, pero vamos, visto desde otras perspectivas. Entonces, bueno, cuando hablamos de dilatación, es importante hablar de todo este concepto. Aquí te lo dejo para que lo vayas checando. Ahí le captures pantalla, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas aquí, muchachos, de lo que hemos platicado? No, creo que no. Hasta aquí todavía está muy relax, ¿no? Vale. Entonces vamos a checar unos ejemplos pues sencillos para ver cómo andamos, ¿ok? Primero, vamos a realizar conversiones. Dice que nos piden una conversión de 43 Fahrenheit a Celsius. Y bueno,
Tan sencillo como establecer la fórmula. Sabemos que los Celsius son 2 Fahrenheit menos los 32 entre 1.8. ¿Ok? ¿Cuánto nos da, muchachos? 6.11. Muy bien, gracias, Ángel. Ahí está. ¿Ok? Ahora bien, vámonos con el segundo. Dice que vamos a convertir ahora 50 Fahrenheit, llevarlos a Kelvin. Y bueno, aquí nada más es cuestión de mucha paciencia, ¿no? Los Fahrenheit, pues los voy a convertir a Celsius, y lo que tenga en Celsius ya los voy a llevar a Kelvin, realmente. ¿Cuánto nos da? $283.15. Muy bien, gracias, gracias. Ahí está, 283.15 grados Kelvin, ¿ok? Por último, dice que tenemos una lámina de plomo cuyo coeficiente de dilatación lineal es de 3 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. De 0.3 metros cuadrados de superficie y que se calienta de 10 grados Celsius a 60 grados Celsius. ¿Cuál va a ser la variación de superficie? Bueno, esta variación de superficie, lógico que es la delta S. Entonces, bueno, entendiendo o recordando lo que habíamos platicado, 2 alfa, que es igual a esta variación de superficie sobre la superficie inicial por el cambio de temperatura, que para mí es como lo más sencillo de recordar, ¿ok? Despejamos y dijimos que este cambio de superficie es igual a 2 veces alfa por la superficie inicial por el cambio de temperatura. Acomodando los datos, nos queda entonces que esto es 2 por 3 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1 por 0.3 metros cuadrados por mi cambio de temperatura de 10 lo llevé a 60, hubo un cambio de 50 grados. ¿Cuánto va a ser, muchachos? ¿9 por 10 a la menos 4? Muy bien, gracias nuevamente. Ahí está. Y aquí está nuestra respuesta, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más con mucho cuidado, recordar la diferencia entre lineal, superficial y volumétrico. Y bueno, pues aquí llegamos ya a la parte de la termodinámica. Recordar que la termodinámica es parte de la física que se encarga de medir la cantidad de calor generado o perdido en ciertos procesos físicos o químicos, ¿ok? Ay, nos quedan 10 minutos. Bueno, pero recuerden que siempre en los cursos de física, antes de entrar bien de lleno a lo que es termodinámica, pues siempre nos hablan un poquito de calorimetría, donde, ojo, hay muchos o hay algunos conceptos de calorimetría, por ejemplo, pues lógico que es calor, cantidad de calor, que es calor específico, que es calor latente, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí pues vamos a platicar acerca del calor específico, que siento yo que es como el concepto, entre comillas, importante, no porque los demás no lo sean, pero más importante o que nos arroja un poquito más de información, ¿no? Y bueno, para eso, pues no olvidemos realmente quién es el calor. Otra definición que encontramos es que el calor es una cantidad de energía y es una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Cuando el calor entra a un cuerpo se produce calentamiento y cuando sale, enfriamiento, ¿ok? Sus unidades, como lo dijimos, son las calorías. Y ahora sí, ¿quién es el calor específico? Dice que el calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado Celsius la temperatura inicial que tiene esta sustancia de 1 gramo
de sustancia, valga la expresión. Ahora bien, cuando nosotros agarramos y como maestros queremos explicar este concepto, siempre, siempre, la verdad, agarramos de base al agua. Pobre agua, ¿no? Ya saben que siempre está presente en todo. Ay, Dios. Ay, ay. Gracias. Gracias, muchachos. Ok. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Mira, quiere decir que yo voy a tomar una sustancia, en este caso, pues ya dijimos el agua, y voy a tomar 1 gramo de agua. 1 gramo de agua, si tú recordarás, tiene una equivalencia de 1 mililitro, es decir, básicamente como una gotita de agua, ¿no? Ahí está. Y esta gotita de agua puede tener cierta temperatura. No sé, esto sí es como muy... Puede ser cualquier número, ¿no? No sé, 28 grados Celsius, ¿no? Ahí está. Y de pronto dice que yo quiero hacer que estos 28 grados se conviertan en 29. Quiero elevar su temperatura 1 grado Celsius. ¿A quién? A 1 gramo de agua. Y como es 1 gramo de agua, me están preguntando básicamente, la idea es esa, ¿cuánta energía le tengo que aplicar a este gramo de agua para que modifique su temperatura a 1 grado Celsius? La respuesta, 1 caloría. 1 caloría por cada grado Celsius que quieras modificar. Ahora, si yo agarro y tomo otra sustancia, por ejemplo, tomemos el alcohol, ¿ok? Mira, voy a agarrar y voy a tomar un gramo de alcohol. Lo quiero llevar de 34, subirlo a 35. También provocarle un cambio de 1 grado Celsius. ¿Cuánta energía necesito para hacer que 1 gramo de alcohol modifique estos cambios? ¿Va? Necesito 0.6 calorías, menos que el agua, realmente. ¿Ok? Ahora, aquí lo curioso es, mira, ¿qué crees? No era 1 gramo, en realidad estábamos hablando de... Gracias. Estábamos hablando, no sé, de unos 5 gramos. Bueno, ¿qué crees? Pues entonces necesito más energía. Y entonces esto ya se vuelve muy proporcional. Y todavía agarramos y decimos, pero ¿qué crees? No lo quería llevar a 35, ¿no? No, yo quería llevarlo a más. Llevarlo tal vez a unos 40 grados, ¿no? Bueno, si van a ser más grados, una diferencia, por ejemplo, de 6 grados, también se vuelve totalmente proporcional. Y entonces es ahí donde realmente entendemos pues, nuestra fórmula. La cantidad de calor que tú vas a agarrar y vas a aplicarle a una sustancia para modificar su temperatura es igual a, lógico, la cantidad de masa de la que estás hablando, el calor específico de esa sustancia y el cambio de temperatura que le quieres provocar. ¿Ok? Ahora, lo correcto más bien es verlo desde esta parte, desde el mismo calor específico, que sería igual a la cantidad de calor sobre unidad de masa y diferencia de temperatura. Eso es como lo más correcto, ¿ok? Ahora bien, aquí no hay que olvidar también que esta Q puede ser positiva o puede ser negativa. Si esta Q es positiva, es porque el cuerpo está ganando o está recibiendo calor, está recibiendo energía, ganando. Pero si esta Q es negativa, es porque está perdiendo cantidad de calor. Y esto, créeme que teóricamente hablando es muy importante, ¿ok? Ahora bien, siendo así, pues vamos a checar unos ejemplitos sencillos. Dice el primero, una muestra de 350 gramos de agua se calienta de 25 grados Celsius hasta 65 grados Celsius. Calcula la cantidad de calor en kilojoules absorbido por el agua. Entonces, bueno, no hay mucho problema. Veo que me está pidiendo cantidad de calor, que es igual a masa por coeficiente de calor específico por el cambio de temperatura de la sustancia llamada agua, que me lo tengo que saber de memoria, 1 caloría sobre grado Celsius. Ahí está. Y bueno, ¿cuál sería la respuesta, muchachos?
14 kilojoules. Ok, gracias, Velasco, ¿verdad? Ahí no alcanzo a ver tu nombre, hija. Sí. Bueno, efectivamente, si yo saco los cálculos, valga la expresión, si yo sustituyo estos 350 gramos por una caloría, sobre grado Celsius, por mi cambio de temperatura, que si no me equivoco son 40 grados, lógico que me sueltan los 14,000. Pero hay que tener mucho cuidado, muchachos. Aquí ustedes deben entender, aprender o recordar que el que manda es el calor específico. El calor específico te está manejando unidades de calorías. Entonces aquí estos 14,000 pero son calorías. Y nuestros resultados están en joules. Quiere decir que aún así nos falta todavía un paso, que es el equivalente calórico mecánico. Una caloría equivale a 4.2 joules y hay que hacer una conversión. ¿Cuál sería nuestra respuesta correcta? Me 58.8 kilojoules. Muy bien, gracias. Ahí está. Ahora sí. Tengan mucho cuidado, ¿eh? Entonces, bueno. Me queda un minutito. Yo creo que voy a reiniciar tiempo y regresamos para el segundo problemita, ¿vale? Sí. Ok, muchachos, vamos regresando. Vuelvo a compartir pantalla en lo que regresan sus compañeros. Ok, ahora sí. Vamos a checar el segundo problema. Y dice, una taza de café tenía una temperatura de 90 grados Celsius. Si se deja enfriar hasta 85 grados Celsius, se estima entonces una pérdida de energía de 4,200 joules. Calcula la masa estimada de café o de la taza de café, bueno, del café que contiene la taza. Y bueno, ojo aquí, no me quiero meter en cuestiones químicas realmente, no es muy fuerte la química. Entonces en realidad voy a dejar esta taza de café como si fuera agua, para no meterme en problemas. Lo que quiere decir entonces que nuevamente nuestro coeficiente de calor específico va a ser una caloría sobre grado Celsius, ¿ok? Pero ahora me está pidiendo la masa, entonces bueno, simplemente tenemos que hacer un despeje. Dice que la masa va a ser igual a la cantidad de calor sobre el calor específico por el cambio de temperatura. Tengan mucho cuidado, chequen, analicen y díganme entonces cuál sería nuestro resultado. Y 840 gramos. Ok, fíjense que aquí esta parte, creo que nos da cuando yo meto estos 4,200 sobre una caloría, grado Celsius, por mi cambio de temperatura que son -5, ¿no? -5 grados. Pero repito, muchachos, y perdón que suene muy repetitivo, pero el que manda es el calor específico. Esto es súper importante, esto nunca lo debes olvidar. Realmente como que es el truco de este tema, ¿ok? ¿Por qué? Porque la cantidad de calor está en calorías nuevamente, o te lo está diciendo, necesito calorías. ¿Por qué vamos a meter joules aquí? Quiere decir que antes de meter esa cantidad arriba en la fórmula, yo tengo que hacer una conversión a calorías. Y otra vez regreso a mi equivalente mecánico calórico. ¿Ok? ¿Cuál sería el verdadero calor y cuál sería nuestra masa? Serían 1000 calorías. 1000 calorías, muy bien. ¿Y nuestra masa sería? 200 gramos. Muy bien. 200 gramos.
tengan mucho cuidado, aquí viene otro comentario. Yo la verdad como que no me quise ver muy manchado y se los puse todos muy diferentes, todas las masas. Pero probablemente en un examen te pudieron haber puesto aquí menos 200 gramos. Y estoy seguro que te salió menos 200 gramos, pero tú sabes que no hay masas Sí. negativas. Exacto, ¿no? Pero podemos caer en una trampa de ese tipo. Ahora, realmente la masa es positiva, pero pregunta, ¿qué cosa la hace positiva realmente? ¿Dónde está el pequeño detalle que nos falta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Ande? Digo, ¿cuál era la pregunta? Mira, si yo agarro y me voy por estos cálculos así, aquí me va a salir un menos 200, cosa que no tengo aquí. ¿Dónde está el pequeño detalle que me falta para que esta cosa sea positiva? Valor absoluto. No, no, bueno, o sea, sí, pero no es por el valor absoluto. El truco es este, también, la pérdida de energía. Cuando nosotros agarramos y decimos que ganamos calor es positivo, y cuando decimos que perdemos calor es negativo. Aquí tal vez no nos dieron un menos 4200 joules, porque ellos manejaron la palabra pérdida, pero nosotros tenemos que tener muy en cuenta esa idea, y aquí nosotros le estamos obligados a ponerle el negativo, porque fueron menos 1000 calorías que perdió el sistema. Eso entonces te provoca un negativo arriba, un negativo abajo, y ya verdaderamente tú puedes garantizar y asegurar que son 100 gramos positivos. Tengan mucho cuidado también con esas partes teóricas. Nuestra respuesta lógica era correcta, ¿ok? Nada más era ese pequeño detalle que quería incluir. Ahora, verdaderamente es tan importante que nosotros dominemos bien este calor específico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he visto preguntas, donde agarran y te dan la sustancia y todo eso, y te dan el calor específico. Pero a veces te la dan así. Oye, 3.2 calorías sobre kilogramo grados Celsius. Y a veces nosotros nos vamos con la finta de que lo hemos hecho siempre en gramos, pero otra vez, el que manda es el calor específico, y aquí está pidiéndotelo en kilogramos. He visto también, por ejemplo, que te pueden dar el coeficiente de calor específico en joules sobre gramo grados Celsius, donde ahí ya no tendría yo que hacer ninguna conversión. Veo que el calor sí me lo está pidiendo en joules y lo dejaría así. He visto que han manejado incluso hasta los famosos joules sobre libra grado Fahrenheit. Y bueno, si te piden o te dan esta situación, tú estás obligado a asegurarte que todas tus variables están cumpliendo lo que te está pidiendo el calor específico. No sé si con esta idea verdaderamente quede enfatizado por qué es tan importante entender el calor específico. Ahí no sé, coméntenme ustedes. Pues creo que sí quedó claro. Mándeme. ¿Todo bien? Ay, como que se corta, Fernando. Bueno, pero aún así, repito, en verdad, para este tema, el secreto es justamente el coeficiente de calor específico. Es el que manda todo en la fórmula, ¿ok? Ahora bien, ya una vez que nosotros entendemos esta idea, y también la parte de ganar o perder calor, ya nosotros podemos empezar a hablar acerca de las leyes de la termodinámica. Y pues agárrate, Josavit, porque aquí vamos, ¿no? Fíjense que las leyes de la termodinámica, bueno, fíjense que a mí me costó mucho trabajo entender las leyes de la termodinámica, hasta que una vez un amigo, bueno, no un amigo, era un maestro también, ¿no? Pero ya no estábamos en término de clase, pues. Y él me las explicó ya con un sentido un poquito diferente, que la verdad a partir de ahí como que se me quedó bien grabada esto de las leyes de la termodinámica. Entonces, bueno, esta parte incluía un poquito de entender el contexto histórico de por qué surgieron estas leyes de la termodinámica. Y ahí les va una historia. Ustedes recordarán que hubo una época que se llamó Revolución Industrial, que la magia de esto fue
que de pronto a alguien se le ocurrió inventar la máquina de vapor. No recuerdo bien quién fue, por ahí debe estar el dato, ¿ok? Bueno, pero cuando se inventa la máquina de vapor y entonces los empresarios, dueños de fábricas, empiezan a observar que pues es la bomba, ¿no? Es una super ganancia, empiezan a despedir gente y empiezan a sustituir a la mano de obra y a las bestias de carga, a los bueyes, burritos y caballitos, etcétera, todo el rollo, hay mayor ganancia. Y eso les impactó tanto que lo que hicieron fue, literal, empezaron a contratar gente, a científicos, cosa que nunca hacían, a científicos que pudieran investigar todo acerca de la nueva ola. ¡Wow! Estamos impactadísimos con esta máquina de vapor. Queremos toda la información. Pero desgraciadamente lo hicieron de manera separada. Tin, 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 tin. ¿Qué quiere decir? Hablar de las leyes de la termodinámica, en realidad su complejidad es que hay muchas leyes de la termodinámica. En realidad recordamos que son 4, pero ojo, hay fácil como 3 formas de escribir la primera ley de la termodinámica, hay como 4 formas de escribir la ley 0 de la termodinámica, hay como 3 formas de escribir la segunda y hay como 5 formas de escribir la tercera. Palabras más, palabras menos. En sí, son muchísimos autores hablando acerca de las leyes de la termodinámica. Y todas en realidad hablan de lo mismo, pero textualmente suenan diferente. Hay que tener mucho cuidado. Tareita, híjole, ¿qué crees? Te tienes que echar un clavado en Google y agarrar y buscar de cuántas formas puedes agarrar y escribir la primera ley, de cuántas formas puedes escribir la segunda, la tercera, de cuántas formas puedes escribir la ley 0. ¿Por qué? Pues porque los autores eran muchos. Ahora, lo interesante de esto también es entender cómo surgieron, porque eso también te habla muchísimo de todo esto. La primera ley, el primer postulado en darse a conocer, fue lo que hoy conocemos como la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Que resulta que a estos empresarios no les gustaba mucho esta segunda ley, esta ley de la termodinámica, se llamaba solamente así, ley de la termodinámica. Y dijeron, no, búscale más, hijo, búscale más, ahí está el varo, ahí está, ¿ok? Y bueno, agarran estos científicos y alguien postula lo que conocemos como un fundamento básico de las leyes de la termodinámica. Y bueno, pues para no hacerse pelotas, a esta nueva ley que descubrieron le llamaron primera ley y a la que ya tenían descubierta ya le llamaron segunda ley. Pasa el tiempo y alguien encuentra lo que hoy conocemos como la tercera ley de la termodinámica y todo va bien. Pero de pronto agarran y por último encuentran lo que hoy conocemos como lo más fundamental de toda la termodinámica. Y pues ya no le quisieron mover el nombre a las leyes, así que le pusieron la ley 0 de la termodinámica. Que esta ley 0 probablemente la has escuchado infinidad de veces, como que sí te la sabes de memoria, como que tal vez la puedas identificar, pero si la analizas, te lo está diciendo todo realmente la ley 0. Como que la ley 0 es como la verdad de todas las verdades y eso que muchos nos pasa de noche. ¿Qué dice así? Más o menos. Tú la has de haber visto en libros que dicen, si un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo B y ese cuerpo B está en equilibrio térmico con un cuerpo C, pues no hay de otra. El cuerpo A también está en equilibrio con el cuerpo C y todos felices y contentos. Ley del equilibrio térmico, el famoso equilibrio térmico. Pero si la analizamos de fondo, nosotros vamos a darnos cuenta que esta ley, pues por ejemplo, es lo siguiente, mira. Cuando a ti te explican procesos térmicos o termodinámicos, normalmente te explican algo así como, pues tengo un sistema térmico. A ver, espérate. Mejor con esto, que me quede chapa. Tengo un sistema térmico. Y este sistema térmico, por lo general, tiene energía interna y tiene frontera del sistema. La frontera del sistema puede ser una frontera física o una frontera que va delimitando hasta dónde se está comportando la energía del sistema. ¿Ok? Ahora, habíamos dicho desde un principio, no hay bronca que tengas un sistema por aquí y un sistema por allá, mientras cada quien esté en su chorro, van a tener energía interna. Pero cuando empiezan a interactuar, cuando yo agarro y lo pongo a interactuar con otro sistema térmico, si no reviento la frontera térmica, que es ponerlos a interactuar, no va a haber transferencia. Necesito darle en la torre a la frontera térmica para que exista la transferencia de calor.
Puede ser que sea en este sentido o puede ser todo lo contrario, en sentido opuesto. Eso va a depender de las energías internas de cada sistema, ya lo habíamos platicado, el que tenga más le va a transferir energía al otro. Ahora, esto va a ocurrir hasta que, lógico, encuentres el equilibrio térmico, lo que te dice la ley cero. Pero lo chistoso es que no te aclaran que cuando consigues el equilibrio térmico, ya no tienes dos sistemas. Ahora dejó de existir la transferencia de calor y ahora solamente tienes un sistema. Que esto va a agarrar y va a hacer lo mismo que venía haciendo, pero con otro sistema más grande. ¿Ok? Solamente espera agarrar y darle en la torre a la frontera térmica para que nuevamente exista transferencia de energía. Y otra vez va a empezar a buscar el equilibrio térmico. Cuando lo consigue, deja de haber calor, deja de haber transferencia de energía. ¿Y qué crees? Le diste en la torre a los dos sistemas que tenías antes y acabas de obtener un solo nuevo sistema. Y cuando esto pasa, pues va a agarrar y ahora va a buscar otro sistema más grande para volver a hacer la transferencia de calor y etcétera, etcétera. Eso nunca va a terminar. Un ejemplo muy sencillo de entender esta idea es si tú tienes un vaso de agua y le pones un cubo de hielo. Entre el agua tibia y el cubo de hielo empieza a haber una transferencia de energía hasta que lleguen a alcanzar el equilibrio térmico. Pero una vez que lo alcanzaron, empieza a ver que hay una diferencia de energía entre el vaso y el agua, ahora con una nueva temperatura, y va a empezar a ocurrir la transferencia de energía hasta que consigan el equilibrio térmico el vaso y el agua. Y una vez que lo consiguieron, entonces ahora se van a ir con el ambiente que los está rodeando. Y entonces va a haber la transferencia de energía hasta que el agua y el vaso consigan la temperatura del medio ambiente dentro de un cuarto. Y una vez que lo consiguieron, se van a ir por un sistema mucho más grande, que sería el exterior del cuarto, para hacer transferencia de calor. Y eso nunca va a dejar de existir. Conclusión de la ley cero de la termodinámica. No existe la termostática. No existe una temperatura quieta. Siempre vas a tener transferencia de energía, siempre vas a tener calor, siempre vas a tener termodinámica. No consigues realmente el equilibrio térmico. Lo buscas, pero en realidad una vez que lo encontraste te vas por más y te vas por más. ¿Ok? Bueno, eso nos lleva entonces a tratar de explicar ahora la primera ley de la termodinámica. Esta ley, repitiendo este choro de la historia que les estaba diciendo, esta fue la que más les encantó a los empresarios. Ah, no, esta sí se oye bien perrísima, no, me gusta. Todos la conocemos como la conservación de la energía. Establece que en cualquier sistema físico aislado, la cantidad total de energía será la misma a lo largo del tiempo, aunque pueda transformarse en otras formas de energía. Es decir, y esto es importante, Q es igual a la diferencia de la energía interna del sistema más el trabajo. Lo que nosotros tenemos que entender es que si tú tienes un sistema y este sistema te va a hacer trabajo, no hay de otra, vas a producir calor. Desde el simple hecho de frotar tus manos, que estás haciendo trabajo, produces calor. Que si te vas a correr, produces calor. Que si agarras y das martillazos porque estás cincelando algo, produces calor. Todo lo que haga un trabajo va a producir calor, hasta el mismo motor de tu carro. ¿Ok? Entonces, la fórmula aquí pues parece muy, muy sencilla, pero básicamente nos está diciendo, mira, un sistema tiene energía interna y de pronto tuvo que existir una transferencia de energía, ya sea que haya perdido o que haya ganado calor, está existiendo un cambio de su energía, la 1 y la 2, tal vez perdió, pero hay un cambio de energía. Y este cambio de energía se manifiesta, ojo, en la cantidad de trabajo que produjo, ¿ok? La cantidad de trabajo, ¿ok? Y eso también se manifiesta en el calor que está emanando del sistema. Por eso es esta parte. La cantidad de calor que emana viene siendo esta suma del cambio de energía, que no es la energía neta del sistema, sino como que la energía que perdió o ganó, más el trabajo del sistema. Hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Otra forma de verlo así es de decir, mira, yo te puedo decir cuánto ganaste o perdiste, si me dices cuánto calor emanaste y el trabajo que produciste, ¿ok? Esa es otra forma de entender esta ley. Ahora, al fin y al cabo, esta ley se queda así. Conservación de la energía y equivalente mecánico calórico. Todo trabajo que tú produces, produce calor. Fin de la historia.
Pero aquí viene lo más interesante de todas estas leyes. Dice que la segunda ley, como habíamos dicho, que fue la primera que se postuló y que nadie entendió y que por eso no les gustó y por eso agarraron y pagaron más para que buscaran más leyes, neta, eso pasó, ¿ok? Dice así: el segundo principio establece que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. Esta ley postula la irreversibilidad de los fenómenos físicos e introduce la función de estado de entropía, que representa la pérdida inevitable de energía. Híjole, creo que nomás por eso no les gustó. ¿Por qué? Porque resulta que los empresarios siempre se habían empeñado en la parte de decir, yo necesito que la energía interna de mi sistema se traduzca en máximas ganancias. Quiero dinero, eso es lo que quiero. Y el hecho de que tú me digas que voy a tener pérdidas de energía o de lo que sea, no me gustó. Desgraciadamente, esa idea se perdió con el tiempo realmente, y hoy nada más la conocemos como la ley de la entropía, donde creo yo que se ha desvirtuado un poquito esta famosa entropía. Si alguien agarra y te quiere definir la entropía, por lo general te va a decir, es el grado de desorden de un sistema, el grado de desorden molecular de un sistema, y no está mal, porque si tú tienes un sistema y este se ha desordenado, lógico que tienes entropía, pero no es la esencia de la entropía. La esencia de la entropía es la irreversibilidad del sistema. Dicho de otra manera, la entropía está cumpliendo con la primera ley de la termodinámica, porque la primera ley de la termodinámica te dice que sí vas a conservar toda la energía, pero la vas a transformar en diferentes cosas. Calor y trabajo. Quiere decir entonces que si tú agarras y tienes un sistema y lo estás transformando, porque eso tiene que ocurrir con la primera ley, esa transformación te va a provocar pérdidas en el sistema original, y esas pérdidas son irreversibles. Hay otra forma de expresar esta ley, me parece, si no mal recuerdo, decía que la entropía tiene una sola dirección, no puede ir la entropía jamás en dirección contraria. Dicho de otra manera, si nosotros solamente podemos crear caos y no podemos agarrar y regresar a un sistema original, quiere decir que no puedes regresar el tiempo, ¿ok? Sí, sonó muy chido en Liga de la Justicia y todo lo que quiera, ¿no? Muy padre ver a Flash haciendo todo lo que hace, pero no, en la realidad no es cierto. No puedes agarrar y regresar el tiempo para poder restablecer el sistema. Un ejemplo muy sencillo: yo tengo un vaso con agua y lo tiro, que por cierto ayer me pasó, lo tiro y se riega todo el agua y trato de recuperarlo, ¿no? Y empiezo con una servilleta a exprimir y a recuperar el agua, y haga lo que haga, voy a tener pérdidas. Probablemente una parte del agua se quedó en la servilleta, en la mesa, en el mantel, en mi mano, o se evaporó. Haga lo que haga, no puedo regresar al sistema a su estado original. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Pues porque si no puedes regresar a un estado original, quiere decir que vas a tener pérdidas, y eso les molestó muchísimo a estos empresarios realmente. Y entonces aquí es donde tratamos de entender a la tercera ley de la termodinámica, que ojo, la tercera ley de la termodinámica en realidad es una ley muy amañada, perdón que lo diga así, pero fue ya para que estos empresarios dejaran de chingar. Ay, perdón, quedó grabado. Bueno, ¿por qué? Porque no querían entender que no pueden agarrar y tener las máximas ganancias sin tener pérdidas. Y fue una manera elegante de decirles, bueno, sí, está bien, lo que tú me pides se puede conseguir. Y la postularon así. Plantea la tercera ley de la termodinámica que la entropía de un sistema llevado al cero absoluto es una constante definida, o, lo que es lo mismo, al llegar al cero absoluto, los procesos de los sistemas físicos se van a detener. Al llegar al cero absoluto, la entropía poseerá el valor mínimo constante, lo que no querían los empresarios. No, yo no quiero entropía, yo quiero ganancias. Ah, no te preocupes, hijo. Tú puedes conseguir entropía casi cero. ¿Cómo? Dijeron todos, ¿no? Ah, mira, tranquilo, consíguete el cero absoluto, ya no es mi bronca. Y entonces nosotros hoy día la tercera ley de la termodinámica la entendemos como no existe la máquina perfecta. No existe realmente. Una máquina siempre va a tener pérdidas de calor. Por ejemplo, desde el simple hecho de que tú prendes un foco, va a emanar calor y no estás aprovechando el 100% de la energía eléctrica.
Si tú agarras y tienes un carro y este carro lo corres en autopista mucho tiempo y se te calienta, tu carro dejó de producir trabajo, dejó de trabajar. Adiós tu máquina perfecta. ¿Cómo puedo tener la máquina perfecta? Decían los empresarios. Respuesta, consíguete el cero absoluto. Y empezaron a buscar, ¿dónde? Ah, ya menos 273.15 grados Celsius, ¿no? Ah, no, pues olvídalo. Y solo así dejaron de molestar. ¿Ok? Ahora, a partir de ahí, para que ellos también pudieran entender cuándo conseguir su máquina perfecta, fue que también se estableció la famosa eficiencia de las máquinas, que visto desde el calor no es otra cosa más que el calor suministrado menos el calor obtenido entre el mismo calor suministrado. Es una relación de diferencia, ¿no? Una razón nada más. ¿Qué quiere decir esto? Esto se puede ejemplificar muy bien con las famosas locomotoras. Estos cuates llevando un montón de carbón y metiéndolo a la caldera y está ardiendo como las llamas del infierno mismo y todo el rollo, produciendo grandes cantidades de calor. Tú le estás suministrando mucho calor a tu sistema y esta motora, pero ¿qué crees? Tienes pérdidas de otro tipo de calor. ¿Cuál? La fricción de los rieles, por ejemplo. Entonces, si tú le estás suministrando calor y este cuate no te está, la máquina no te está respondiendo con lo que le estás suministrando, lógico que tienes pérdidas y no vas a tener una buena eficiencia. Tan real como eso. Sigue esta pequeña ecuación y cuando tu resultado sea 1, tienes la máquina perfecta. Pero pues nunca lo vas a conseguir realmente. ¿Ok? Bueno, todo esto que les acabo de platicar, que por cierto es muy real, lo tenemos que entender o llevar a los famosos procesos térmicos. Aquí es muy importante que chequen esta tablita, que la copien y que la estudien. ¿Por qué? Recuerda que hablando de procesos térmicos, nosotros tenemos cuatro procesos térmicos, que son el isotérmico, los voy a ir subrayando, el isotérmico, el isobárico, el isocórrico y el adiabático. ¿Ok? Bueno, ¿qué son cada uno de ellos? Tan sencillo. El prefijo iso quiere decir igual o constante. O sea, en griego, ¿no? El iso es eso. Isobárico, bárico de barómetro, ¿no? De bares, ahí está. Isobárico, presión constante. Isocórico, que también se le conoce como isométrico, que dice que no van a cambiar las dimensiones de tu sistema o que su volumen va a permanecer constante. Este de acá. El isotérmico, temperatura constante. El adiabático, el sueño guajiro de todos, ¿ok? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esta tabla, en realidad, la tablita de rojo, te está diciendo cómo se está comportando la primera ley de la termodinámica en cada uno de estos 4 diferentes procesos térmicos. ¿Cómo se está comportando esta ecuación? Acuérdate, la cantidad de calor es igual a la energía interna del sistema. Ahí está. La energía interna del sistema más la cantidad de trabajo. Esa es tu primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Bueno, dice, mira, ¿cómo se va a comportar el calor en un sistema isotérmico? Mira, se va a comportar así. En un isobárico, como primera ley de la termodinámica, no pasa nada. En el isocórico, ¿qué crees? La cantidad de calor es la energía misma del sistema, pero no haces trabajo. Trabajo cero. No, esto es bien chafa, esto no nos gusta, ¿ok? El adiabático, no hay transferencia de calor, ¿ok? Bueno, vamos a platicar de eso. ¿Cómo se va a comportar el trabajo de la primera ley de la termodinámica en estos diferentes procesos? Mira, aquí está. El trabajo es igualito a la cantidad de calor, el trabajo es la presión por el volumen, o la primera ley de la termodinámica, aquí está más abajo bien expresado, ¿no? Ahí está. Trabajo cero para un isocórico y dice que el trabajo es igual a la cantidad de energía interna del sistema, ¿ok? ¿Cómo se va a comportar lógico entonces esta energía interna del sistema en un isotérmico? Mira, la energía interna del sistema es cero. Y todos nos reímos, ¿no? La energía interna del sistema es la primera ley de la termodinámica. La energía interna del sistema es igual a la cantidad de calor. O la energía interna es igual al trabajo, que es lo mismo que acá. Estas dos son lo mismo. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo se comporta la entropía? Mira, si tienes entropía, tienes entropía, tienes entropía y no tienes entropía. ¿Ok? Aquí lo interesante es, mira, el sistema diabático
Dicen que es un sistema donde no existe transferencia de calor. ¿Pero qué crees? Esto no existe. Ya dijimos que la ley cero de la termodinámica siempre te va a hablar de la transferencia de calor porque está buscando el equilibrio térmico. Ah, ¿no me quieres creer con la ley cero? No te preocupes. Vamos a hablar desde la primera ley de la termodinámica. Dice que habla acerca de la cantidad de calor. Oye, ¿qué crees? No hay transferencia de calor. No, no te creo. Oye, desde el trabajo, que esto y esto es lo mismo. ¿Qué crees? Esto jamás va a pasar. Estas dos realmente es lo que estos empresarios querían. ¿Cómo puedo hacer que toda la energía de mi sistema se transforme en trabajo y me dé ganancias sin pérdidas de calor? Imposible. No puedes llegar a esto. ¿Por qué? Pues te lo remata la segunda ley y la tercera ley de la termodinámica. ¿Cuál? ¿Cómo me atreves a decir que esto lo puedes conseguir con una entropía cero? Si tú sabes perfectamente que no existe sistema que te dé entropía cero. Jamás. Jamás va a existir la entropía cero. Entonces, esto no existe, esto no existe, esto no existe y esto no existe. Adiós, sistema adiabático. Esto es muy hipotético. Por ahí, si algún profe te trata de engañar diciendo que sí existen los sistemas adiabáticos, no te dejes engañar, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Por qué? Porque usan el ejemplo clásico de un famoso termo. Oye, mira, un termo, chico, es un sistema adiabático porque está separando a los dos vasitos por medio de un vacío e impide la transferencia de calor. Ay, sí, no me digas, ¿neta? Que no te engañen. ¿Por qué? Si eres verdaderamente cuidadoso, te darás cuenta que al menos la tapa sí se calienta. Es decir, al menos en tus dos sistemas tienes una pequeña fuga de frontera en la tapa de tu vaso térmico. Dicho de otra manera, sí, claro, el vasito térmico del cafecito, efectivamente te mantiene más caliente el cafecito, pero ojo, al fin y al cabo déjalo 2, 3, 5, 10, 20 días y de que va a conseguir el equilibrio térmico, lo va a conseguir. ¿Se va a tardar un buen? Sí, pero existe la transferencia de calor, no existe el sistema adiabático. ¿Por qué lo incluimos? Yo, la verdad, siendo muy sinceros, me sigo preguntando por qué, pero al menos quiero pensar que lo incluimos, pues porque al menos queremos hipotéticamente soñar con la perfección algún día. Seguimos soñando y pensando en esa famosa máquina perfecta, que probablemente se puede conseguir, teóricamente hablando, claro que se puede conseguir, pero aún estamos lejos del cero absoluto, y eso que la temperatura más baja que hemos conseguido es medio grado Kelvin, bastante cerca del cero absoluto, pero es algo que no pueden costear cualquiera, entonces todavía estamos lejos. Ahora, dentro de esta tabla, rematamos con la siguiente idea. ¿Qué es esto de las ecuaciones? ¿Por qué esto es de acá? Fíjate que esto ocurre en cualquier proceso térmico, pero se puede entender un poquito más cuando hablamos de las leyes de los gases ideales. Como ustedes recordarán, las leyes de los gases ideales fueron, ¿cómo decirles? Pues creadas, inventadas, descubiertas, estudiadas y todo eso por 4 personalidades. 2 trabajaron juntos, ¿ok? Ustedes recordarán a Boyles, a Charles y a Guy Lussac, ¿ok? Guy Lussac. Bueno, a grandes rasgos, nosotros hoy podemos agarrar y establecer esta ley de los gases ideales por esta fórmula. Presión por volumen sobre temperatura. Presión por volumen sobre temperatura en condiciones iniciales y condiciones finales del gas. Pero esta expresión yo la puedo entender más cuando la llevo a los procesos térmicos y yo te digo, mira, ley de gases ideales, presión por volumen sobre temperatura es igual a presión por volumen sobre temperatura. La 1, la 1, la 1, la 2, la 2, la 2. Ahí está. Y si yo me meto con un proceso isotérmico, la temperatura permanece constante y la puedo tronar de la ecuación y me deja PV es igual a PV, una PV constante, presión por volumen constante. Oye, que yo me metí ahora a un proceso isobárico. Ah, el que permaneció constante fue la presión, la puedo tronar y me deja entonces volumen sobre temperatura, volumen sobre temperatura. Me metí entonces con la ley de Charles. Aquí era la de Boyle, perdón. ¿Ok?
Oye, que yo agarro y ahora a quien mantengo constantes al volumen, isocórico o isométrico. Ah, pues lo tumbo de la ecuación y me deja solamente la P y la T, la presión y la temperatura. Y esto es la ley de Gay-Lussac. Ajá. El adiabático ya dijimos que no existe, pero bueno, si quieres mencionarlo de alguna manera, pues mencionaremos el boiler. Ahí está. ¿Ok? Bueno, ahora, no es la única forma de tratar de explicar o entender esta ley de gases ideales. También existe esta otra fórmula que dice que combinando las tres leyes anteriores se va a obtener la relación llamada ley de los gases ideales o perfectos, o como su nombre lo dice, cuando los gases se comportan idealmente de acuerdo a presiones bajas y temperaturas altas, y las variables se definen como P, B, N y T, se relacionan entre sí por medio de la llamada ecuación de estado de leyes de gases ideales, que dice lo siguiente. Mira, voy a manejar a la presión en ATMs, el volumen en litros, la N son los números de moles y la R es una constante de proporcionalidad y la temperatura en grados Kelvin. Y a lo mejor esto no te dice mucho realmente, o a lo mejor lo podemos aprender de memoria. Para ser un poquito sinceros, realmente esta la vemos más en química. En física es muy poco que la veamos, nos quedamos más con la anterior. ¿Por qué? Pues porque ya se meten con moles, ¿no? Y la verdad no soy muy bueno en moles, ¿ok? Bueno, ¿qué quiere decir esta idea? Lo que sí sé, eso sí me quedó muy claro, se me grabó mucho, es que dicen que cuando tienes un gas ideal, como aquí lo acabamos de leer, a temperaturas bajas, perdón, a presiones bajas y temperaturas muy altas, todos los gases, no importa cuál estés hablando, dentro de la tabla periódica, y eso que tienes muchos gases, ¿ok? En tabla periódica, se van a comportar igual. Toma un mol de cualquier gas que se te dé la gana, llévalo a una presión de ATM, no sé, llévalo a dar una vuelta a la playita o algo así, nivel del mar, ahí está tu ATM, ¿ok? Llévalo a 273.15 grados Celsius, perdón, menos, perdón, y puse Kelvin, ¿no? Digo, Celsius, era Kelvin, ahí está, entonces sí es positivo. ¿Y qué más? Y nada más, un mol de gas a esta presión, a esta temperatura, ¿qué crees? Siempre, siempre te va a soltar esto, 22.4 litros. No importa qué gas estés hablando. Oye, no, pero es que eso es imposible porque no todos los gases son iguales. No, pero hablando de mol, y eso sí es una constante, al menos en la tabla periódica, los moles sí son importantes. Recuerda que esta N no es otra cosa más que la masa del gas dividida entre tu masa molecular, entre lo que viene como dato en tu tabla periódica. Y hagas lo que hagas, no importa qué gas tú agarres, siempre te va a soltar 22.4 litros. Y haciendo estas condiciones es como nosotros despejamos y obtenemos siempre este dato. Esta constante R, 0.082 ATM litros sobre mol grados Kelvin, ¿ok? Que oye, no, que no me gusta, que yo lo quiero llevar a sistema internacional. No te preocupes, si lo llevas a sistema internacional lo cambiarías a pascales y a metros cúbicos y ligeramente te va a cambiar tu variable, tu constante a 8.314. Pero bueno, esa es otra historia, ¿ok? ¿Dudas aquí, muchachos? Aquí, perdón, sí fue muchísima información, pero créanme que es necesaria. Pues creo que no, todo bien. Ok, no, profe, ya colapsé desde hace rato, ¿no? Está bien, muchachos, está bien, ¿ok? Bueno, vamos a checar estos problemas, ¿ok? Pero veo que me quedan 2 minutitos, mejor voy a reiniciar, ya reinicio tiempo y ya terminamos con estos problemitas, ¿vale? Entonces espérenme Sí. tantito.
y listo, ¿no? Ah, caray, que escuché un eco, pero no, todo bien. Bueno, regresa a compartir pantalla. Uf. Y ahora sí. Primer ejemplo, dice así. Una masa de nitrógeno ocupa 5 litros bajo una presión de 740 milímetros de mercurio. Determina el volumen de la misma masa si mantenemos, aquí la mantenemos, piensa que escribí, mantenemos a un ATM permaneciendo la temperatura constante. Y bueno, si hablamos de temperatura constante, estoy en un isotérmico. Y esto me lleva entonces a la ley de Boyle, que es la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. No hay temperatura, acuérdate que se eliminó de la ley general de gases ideales. ¿Ok? Si quieres aquí te la pongo, ¿no? Presión por volumen sobre temperatura igual a presión por volumen sobre temperatura. Ahí está. 1, 1, 2, 2, 2. Ahí está. ¡Pum! Se fueron las temperaturas. Ahí está tu ecuación de Boyle. Y como nos pide el volumen 2, determina el nuevo volumen, entonces aquí nos va a quedar algo así como volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. Ahí está. ¿Cuánto nos da, muchachos? Ah, perdón, no olviden que el ATM tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. Eso es una presión atmosférica. ¿Ok? ¿4.8 litros? Muy bien, muy bien. 4.8 litros. Ahí está. Vámonos con el segundo. Ya casi lo logramos, niños. Dice, una masa de criptón ocupa 20 mililitros a 100 grados Celsius. Hallar el volumen a 0 grados Celsius permaneciendo la presión constante. Me metí en un proceso isobárico. Lo eliminamos de la fórmula y nos queda la ecuación de Charles, que es presión sobre temperatura, presión sobre temperatura. Quitamos no es cierto, miento, volumen. Quitamos las presiones, ¿no? Volumen sobre temperatura igual a volumen sobre temperatura. 1, 1, 2, 2. Y bueno, nos parece cuadrado, ¿no? 2, 2. Y nos pide hallar el volumen, ¿no? Nos pide el volumen 2, que creo yo no debe haber mucho problema. Volumen 2 es igual al volumen 1, temperatura 1, por la temperatura 2. ¿Cuánto les da? Pues 0, ¿no? 0 mililitros. Ok, muy bien. Fíjense que aquí viene algo muy importante y de hecho este problema lo metí muy a propósito. No te puede dar 0, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una cierta temperatura, recordar que es porque tiene energía interna el cuerpo, y cuando estamos reduciendo esa temperatura es que le estamos extrayendo esa energía interna, le estamos quitando calor, y en lugar de dilatarse se va a contraer, está cambiando sus dimensiones, una dilatación negativa. Bueno, sí se está contrayendo y está desapareciendo su volumen, pero no puede desaparecer la materia. No puede darte un volumen 0, aunque tengan cuidado. Tus cálculos no están mal, claro que te dio un 0. Pero el verdadero problema es aquí donde tronaba toda la cuestión de los científicos y por eso se inventaron la escala Kelvin. La escala Celsius y Fahrenheit no le servía precisamente por esto. ¿Qué quiere decir? Hay que convertir esto a escala Kelvin.
¿cuánto les va a dar el volumen si ya lo llevo con escala Kelvin? Es decir, algo así. 20 mililitros que multiplica a mi temperatura 2, que son 273.15 sobre 373.15. 14.64 mililitros. ¿Cuánto? 14.64 mililitros. Ok, gracias, gracias. Ya te entendí. 14.64. Muy bien. Y ahí ya queda verdaderamente la respuesta. Importante entonces entender esta idea. En gases ideales, forzosamente son Kelvin. No hay de otra. ¿Ok? Entonces, bueno, dice, por ejemplo, también el otro problema, que un cilindro contiene oxígeno a 20 grados Celsius y a una presión de 12 atm. Determinar la nueva presión cuando éste se calienta. Ahora, aquí muy importante que nos estén hablando precisamente del contenedor, del famoso recipiente, que lógico, este recipiente no puede variar su volumen. Quiere decir que te estás metiendo en un isométrico o isocórico y te está dejando, pues básicamente ahora sí, la presión sobre la temperatura, presión sobre temperatura, que es el isocórico, y te llevó a la ley de Gay-Lussac. Si nos está pidiendo la nueva presión, que sería la presión 2, esto nos quedaría presión 2 igual a presión 1 sobre temperatura 1 multiplicada por la temperatura 2. Pero recuerda llevarlo a grados Kelvin. Atmósferas. Muy bien, gracias. 15.2 atm y fin de la historia, ¿ok? Muchachos, pues ya, terminamos. Muchísimas gracias. Estuvo bien pesado, pero sí era necesario, ¿ok? Antes de irnos, muchachos, ¿tienen alguna duda? No, creo que no. Ok. Maestro, ¿podría pasar la última página? Es que quería tomarle foto. Voy. ¿Esa? No, ¿verdad? Que El vengan, problema. Ok. que si Bueno, vengan varios de comentario, termodinámica en el examen. Mándeme. ¿Cree que vengan varios de termodinámica en el examen? Híjole, Gracias. mira, no sabría decirte porque al fin y al cabo tengo entendido que en el examen te vienen 15 o 20 preguntas de física. Yo la verdad siento que si te van a preguntar termodinámica, te van a preguntar lógico sobre las leyes de la termodinámica. ¿Ok? Por eso es importante lo que les dije, vayan y googleenlas bien, porque sí necesitan aprendérselas de memoria. Aquí desgraciadamente sí. Ya tienen una ayuda a la hora de querer entender bien estas leyes, pero al menos textualmente pueden venir de muchas formas. Ahí sí. Creo yo que te pueden llegar a preguntar todavía más acerca de estas leyes de gases ideales, o de la misma calorimetría, ¿ok? No creo que te vengan problemas independientes de conversión de temperaturas porque estos ya van implícitos en este tipo de problemas. Entonces, bueno, tengan mucho cuidado. Y, por ejemplo, para ustedes que son físico-matemáticos, sí, ¿verdad? Si ustedes son físico-matemáticos, creo que le pegarían más todavía a la electricidad, más que a la termodinámica. ¿Ok? Vale, prof. Sí, Ok, profe. está bueno. Y bueno, muchachos, yo con ustedes los vuelvo a ver hasta el... mañana, ¿no, verdad? Hasta el 10 de Ya me abril. perdí. Hasta el 10 de abril. Sí. Bueno,
Pues muchachos, hagan sus reactivos, van a tener todas las vacaciones, voy a dejar estos reactivos abiertos, para que se metan, si no los has hecho, pues ya es hora de que los hagas, pónganse a trabajar muchísimo. Y bueno, muchas gracias muchachos, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.